Soy Ginette Bedoya Lima, soy periodista y llevo 2 décadas documentando el conflicto armado colombiano. Ella empezó su carrera en El Espectador y la siguió con temas sobre la justicia y sobre la violencia que estaba creando los grupos paramilitares en la capital del país. Hace 20 años, el 25 de mayo de 2000, fue un día doloroso para El Espectador. Hoy está claro que lo que denunciaba Ginette Bedoya era cierto. La cárcel La Modelo de Bogotá se había convertido en un campo de batalla del paramilitarismo, la guerrilla y las mafias gracias a la corrupción. La investigación creo que estaba en un punto álgido, porque además ya tenía identificado cómo estaban entrando los lotes de fusiles a la cárcel. Ocurre una masacre y los paramilitares ajustician a 32 prisioneros que estaban sindicados de delitos comunes. La de Santiseña era que ella lo que llegara a la puerta de entrada a La Modelo, por la parte de acá arriba para entrar a alta seguridad, ahí era donde tenía que proceder. A mí me dieron muchos puntapiés, me pegaron patadas en la cabeza, en el cuerpo, en el estómago, en las piernas, y es cuando empiezan a torturarme, empiezan a decirme que la prensa es un mal de este país, que ellos le van a dar un escarmiento a la prensa. Después de que me golpearon, de que me cogieron el cabello, vino la parte de la violación. En el año 2003 voy a hacer un reportaje a las selvas del Guaviare en el sur de Colombia y nuevamente vuelvo a ser secuestrada, una retención de 8 días por parte del Frente 43 del bloque oriental de las FARC, una situación muy dura que me tocó afrontar con el reportero gráfico que me acompañaba a hacer ese reportaje, John Wilson Vizcaíno, pero creo que eso me daba mucha más fuerza para entender que el periodismo que yo estaba haciendo definitivamente sí tocaba algo y sí afectaba a alguien de los criminales y que era necesario seguir haciéndolo. Esto no es una buena intención de paz. Y si él cree que nos va a callar haciendo estas cosas, creo que tampoco lo va a lograr. No se logró acallar su voz. Esos criminales que intentaron evitar que ella siguiera haciendo investigaciones en esa cárcel donde estaba investigando no lograron su objetivo. Ginette Bedoya, por el contrario, siguió recorriendo el país, buscando la verdad, contando los horrores de la guerra. De su resistencia a la impunidad nació su obra No es hora de callar, porque ella nunca lo hizo. Por eso, ahora enseña a muchas mujeres que sufrieron como ella la violencia sexual, que lo único equivocado es quedarse calladas. Yo hoy puedo decir con todo conocimiento de que esto nunca se supera, se aprende a transformarlo y yo he aprendido a transformarlo siendo la voz de otras mujeres. Levantarse de una tragedia tan terrible como la que tuve que afrontar requiere de que un medio de comunicación vuelva a creer en uno y en su trabajo y yo afortunadamente lo encontré primero en El Espectador y en los últimos 18 años en la casa editorial El Tiempo. El Tiempo ha sido mi segunda familia, pero sobre todo el respaldo para reencontrarme con el periodismo y a través del periodismo decirle al mundo entero que la violencia sexual existe y que es uno de los peores crímenes. Quiero que hoy en mí vean a todas estas mujeres que tienen sus casos en la impunidad, que no han podido encontrar justicia, pero que sobre todo en la mayoría de los casos han estado abandonadas por el Estado. Y ese es el caso de Ginette Bedoya, porque durante 11 años se olvidaron de que mi caso existía. Han transcurrido ya 20 años del secuestro de Ginette Bedoya y en los últimos 10 con mucho esfuerzo se han logrado unos pocos avances con unos costos y obstáculos enormes.
Dentro de los pocos avances se tiene la condena de 3 paramilitares, 3 autores materiales, y esto configuraría por mucho un 5% de la expectativa de justicia, en tanto los miembros de la fuerza pública, la guardia de la cárcel y los autores intelectuales gozan de plena impunidad. Tristemente, como en el caso de Guillermo Cano, Ginette ha insistido mucho en que se haga justicia en su proceso, y no solamente no se ha hecho, sino que la han enfrentado a sus victimarios. Algo que hay que tener muy presente en este caso es que cuando se involucra la responsabilidad de agentes estatales, el sistema de impunidad de crímenes contra la prensa opera de una manera más coordinada. Pero para mí es muy difícil entender cómo un hombre que tenía tanto poder y que portaba un uniforme de una institución de este país haya sido capaz de ordenar mi secuestro. El costo que pagamos no tiene precio. Ginette Bedoya fue secuestrada y agredida. Lo denunciamos. Llevamos su caso a instancias internacionales. Y ese mismo Estado, que no me protegió, permitió que mi expediente se perdiera, que me siguieran amenazando una y otra vez. Permitió que mis victimarios se pasearan por las altas esferas de la sociedad colombiana, sin que recibieran castigo. Hablar de Ginette Bedoya es hablar de la lucha contra la impunidad que golpea la libertad de prensa, que golpea la libertad de expresión. Ginette Bedoya es una de las periodistas que más ha luchado por sus derechos, y esto no es una tarea fácil. Hay que tocar muchas puertas para que unas pocas se abran de manera tímida. Yo opté por sobrevivir y opté por luchar por mi caso y seguir haciendo periodismo. Desde que la fundación existe, estábamos esperando que un periodista colombiano ganara el premio UNESCO Guillermo Cano. A la historia de este diario de 133 años se agrega ahora un capítulo valiente con rostro de mujer, el de Ginette Bedoya, la amiga, la periodista, la defensora. Mi justicia y mi reparación está en lo que yo puedo hacer por las otras mujeres, en visibilizarlas, en visibilizar este tema. Pero hasta el último día, María Elvira, que yo me pueda levantar y que pueda seguir buscando justicia, lo haré, así nunca la encuentre, pero lo haré.